El silencio en el observatorio lunar Armstrong era casi absoluto, roto solo por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital y el ocasional tecleo en una consola holográfica. El doctor Aristorn observaba el vacío estrellado más allá de las ventanas panorámicas reforzadas, sus ojos grises fijos en el distante brillo rojizo de Próxima Centauri. Rutina, otro ciclo de vigilancia, catalogando exoplanetas, midiendo la deriva cósmica. La ciencia moderna había domesticado las estrellas, o eso creían. Habían mapeado galaxias, desentrañado los secretos del hiperespacio, construido maravillas tecnológicas que empequeñecían las fantasías de sus antepasados, y sin embargo, un parpadeo en la pantalla principal llamó su atención. Un simple indicador de estado, cambiando de verde a ámbar. Probablemente una fluctuación menor en los sensores de largo alcance. Ignoró la punzada de inquietud. La complacencia era el lubricante de la maquinaria científica moderna. Habían llegado tan lejos, visto tanto, que la posibilidad de lo verdaderamente inesperado se había convertido en una nota a pie de página en los textos de historia. En otro lugar, en las profundidades de los archivos centrales de Marte, el Ara Banz pasaba sus dedos sobre la fría superficie de un artefacto recuperado. Era una esfera de obsidiana pulida, cubierta de intrincados grabados que parecían cambiar y fluir bajo la luz ambiental. Tecnología ancestral, la llamaban. Reliquias de una era perdida de la humanidad, cuando supuestamente manejaban fuerzas que la ciencia actual consideraba imposibles, mitológicas. La mayoría de los académicos las descartaban como objetos rituales o arte primitivo, pero el Ara sabía más. Había dedicado su vida a descifrar los fragmentos de conocimiento dejados atrás, a escuchar los susurros de un pasado olvidado. Sentía una conexión con estos objetos, una resonancia que desafiaba la lógica fría de Thorne y sus colegas. Son hermosos, sin duda, había dicho Thorne durante su última visita a los archivos, su tono condescendiente apenas velado. Fascinantes ejemplos de artesanía preexpansión, pero atribuirles poderes cósmicos. El Ara, eso roza la superstición. El Ara apretó la mandíbula, recordando la conversación. La arrogancia de la ciencia moderna la exasperaba. Habían olvidado que el universo era vasto y extraño, y que sus antepasados podrían haber entendido cosas que ellos, en su supuesta sofisticación, habían perdido. La esfera bajo sus dedos pareció calentarse sutilmente. Un presentimiento frío la recorrió. Algo estaba mal. De vuelta en el observatorio lunar, el indicador ámbar de Thorne parpadeó a rojo. Simultáneamente, una docena de alarmas silenciosas se activaron en su consola. Datos incoherentes, lecturas imposibles. Su corazón dio un vuelco. Se inclinó sobre la pantalla, sus dedos volando sobre los controles holográficos, tratando de dar sentido al torrente de información anómala. —¿Qué demonios? —murmuró. Los sensores enfocados en Próxima Centauri estaban fallando catastróficamente. No fallando. Estaban reportando nada, vacío. Donde un momento antes había una estrella enana roja, ahora solo había oscuridad. —Imposible —susurró Thorne, pasando una mano temblorosa por su cabello. Las estrellas no desaparecen. Pero los datos eran irrefutables. Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, había desaparecido. No una supernova, no un colapso en un agujero negro, simplemente se había ido. Como si alguien hubiera apagado una luz cósmica. El comunicador interno cobró vida. —Doctor Thorne, ¿está viendo esto? La voz del técnico jefe temblaba. —Lo estoy viendo, Kael —respondió Thorne, su propia voz apenas un hilo. Ejecuta diagnósticos completos en todos los sistemas de sensores. Revisa los archivos de las últimas 24 horas. Busca cualquier anomalía, cualquier cosa. —Ya lo hice, señor. Todo funcionaba perfectamente hasta ahora. Es como si nunca hubiera estado allí. La implicación heló a Thorne hasta los huesos. Millones de vidas en los planetas y estaciones que orbitaban Próxima Centauri. Alpha Centauri A y B, de repente sin su compañera más tenue.
el equilibrio gravitacional de todo el sistema estelar más cercano, alterado irrevocablemente. Las ondas de choque, tanto literales como figurativas, serían catastróficas. En Marte, la esfera de obsidiana en las manos de Elar Avance brillaba ahora con una luz interna tenue y pulsante. Los grabados se movían, formando patrones que nunca antes había visto. Sintió un zumbido bajo en el aire, una vibración que resonaba en sus huesos. Sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que estaba conectado a lo que Thorne acababa de presenciar. La tecnología ancestral no estaba muerta, estaba despertando, y algo terrible había sucedido en las estrellas. El almirante Jan 51 observaba el caos controlado en el puente del West Vanguard, el buque insignia de la flota de defensa del sistema solar. Informes llegaban de todos los sectores: pánico en las colonias de Alpha Centauri, anomalías gravitacionales detectadas en el borde del sistema Sol, y la noticia imposible, confirmada por docenas de puestos de escucha independientes: Próxima Centauri había desaparecido. Estado de la flota, ordenó 51, su voz firme a pesar del torbellino de incredulidad en su interior. Todas las naves en alerta máxima, almirante, respondió el comandante Eva Rostova, su segundo al mando. Patrullas de largo alcance redirigidas hacia el sistema Centauri, pero no sabemos qué buscar. 51 asintió, sus ojos fijos en la pantalla táctica que mostraba el vacío donde debería estar Próxima. Teorías científicas. Rostova vaciló. El Dr. Thorne y su equipo están trabajando sin descanso. Hablan de fenómenos cuánticos desconocidos, rupturas extradimensionales, nada concreto, nada que explique cómo una estrella puede simplemente dejar de existir. 51 apretó los labios. La ciencia moderna, tan orgullosa de sus logros, se encontraba impotente ante lo inexplicable. Su mente repasó los protocolos de emergencia, las directivas para amenazas desconocidas. Ninguna contemplaba la desaparición de una estrella. Un mensaje entrante parpadeó en su consola personal. Prioridad Omega. Acceso restringido. Era de Elar Avance, la archivista de Marte. 51 frunció el ceño. Conocía Avance de informes anteriores, una figura marginal, obsesionada con las reliquias del pasado. ¿Por qué contactarlo ahora, en medio de esta crisis sin precedentes? Abrió el mensaje. Contenía una sola imagen, la esfera de obsidiana, brillando intensamente, sus grabados formando un complejo mapa estelar centrado, no en Sol, sino en Próxima Centauri. Debajo, una breve nota. Los antiguos lo sabían. Está sucediendo de nuevo. La tecnología no es un mito, es nuestra única esperanza. 51 sintió un escalofrío. Descartó el mensaje como el desvarío de una fanática. Y sin embargo, la imagen de la esfera brillante, el mapa estelar, algo en su interior, una intuición forjada en décadas de servicio, le dijo que no podía ignorarlo por completo. Comandante Rostova, dijo 51, tomando una decisión. Quiero un informe completo sobre Elar Avance y sus artefactos, y póngame en comunicación con el Dr. Thorne en el observatorio lunar. Creo que es hora de que consideremos algunas posibilidades menos convencionales. La incredulidad en los ojos de Rostova era palpable, pero asintió. Sí, almirante. Mientras la Vanguard mantenía su tensa vigilia, 51 miró de nuevo el vacío en la pantalla táctica. La desaparición de una estrella era más que una catástrofe, era una violación de las leyes fundamentales del universo tal como las conocían, y si las leyes conocidas fallaban, quizás, solo quizás, las respuestas se encontraban en las leyes olvidadas del pasado. La idea era absurda, pero en ese momento era la única que ofrecía una sombra de esperanza. El viaje a Marte fue tenso. Aris Thorne se sentó en silencio en el transbordador rápido, repasando los datos una y otra vez. Nada, ninguna explicación lógica. La física conocida simplemente no podía explicar la desaparición de Próxima Centauri. Era como si el universo mismo hubiera encogido los hombros y dicho no aplicable.
Frente a él, el Ara Vance sostenía la esfera de obsidiana, ahora envuelta en un paño de contención especial. Su brillo se había atenuado, pero Thorn podía sentir una extraña energía emanando de ella, una vibración sutil que hacía que los pelos de su nuca se erizaran. «Sigo pensando que esto es una pérdida de tiempo». «El Ara», dijo Thorn, rompiendo el silencio. «Perseguimos mitos mientras una crisis real se desarrolla». El Ara lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una convicción inquebrantable. «Lo que llamas mitos, Aris, es el legado de una civilización que entendía el cosmos de una manera que hemos olvidado. Esta esfera no es solo una reliquia, es una herramienta, un sensor, y está reaccionando a lo que le pasó a Próxima». Thorne suspiró. El almirante 51º había sido sorprendentemente receptivo a la teoría de Vance, ordenando a Thorne que la acompañara a las ruinas ancestrales en la región de Tharsis, donde se encontraban los artefactos más grandes. Una concesión a la desesperación, supuso Thorne. Cuando la ciencia falla, la gente recurre a la superstición. Aterrizaron en una plataforma temporal cerca de las ruinas. El aire marciano era delgado y frío, el cielo de un rosa polvoriento. Ante ellos se extendía una vasta llanura salpicada de estructuras colosales y erosionadas. Eran agujas de basalto negro que se elevaban cientos de metros, dispuestas en un patrón geométrico preciso. Parecían inertes, muertas durante eones. La mayoría de los científicos creían que eran formaciones naturales inusuales, o como mucho, monumentos sin propósito práctico. «Aquí están», dijo el Ara, su voz llena de reverencia, «los pilares del vacío». Thorne escaneó las estructuras con su tricorder. Lecturas de energía de fondo mínimas. Composición basalto estándar con trazas de metales desconocidos. Ninguna tecnología detectable, el Ara. «Son rocas». «No son solo rocas», replicó el Ara, caminando hacia el pilar central, el más grande de todos. «Son resonadores, amplificadores. Están conectados a la estructura misma del espacio-tiempo». Sacó la esfera de obsidiana. Al acercarla al pilar, la esfera volvió a brillar intensamente, y un profundo zumbido llenó el aire, vibrando a través de las suelas de sus botas. Thorne dio un paso atrás instintivamente. Su tricorder se volvió loco, las lecturas se dispararon fuera de escala. «Imposible. ¿Qué está pasando?» Los grabados en la superficie del pilar central comenzaron a iluminarse con la misma luz azulada que emanaba de la esfera. Líneas de energía recorrieron la estructura, conectándose con los otros pilares en la llanura. El suelo bajo sus pies tembló. «Están despertando», susurró el Ara, sus ojos fijos en los patrones de luz que ahora danzaban sobre el basalto negro. «Están respondiendo a la desaparición de la estrella. Están mostrando lo que sucedió». Una imagen holográfica tridimensional parpadeó en el aire sobre el pilar central. No era una proyección generada por tecnología conocida, parecía tejida con la luz misma. Mostraba el sistema Próxima Centauri momentos antes de la desaparición. Thorne contuvo el aliento. La resolución, el detalle, superaba cualquier cosa que sus propios instrumentos pudieran lograr. Vieron la estrella arder tranquilamente. Luego, algo apareció en el borde del sistema. Algo que no era una nave, ni un planeta, ni ningún fenómeno conocido. Era una ausencia. Una mancha de oscuridad que parecía absorber la luz, una distorsión en el tejido del espacio. Se movió con una velocidad imposible hacia Próxima Centauri. «¿Qué es eso?», jadeó Thorn. «No lo sé», admitió el Ara. «Los antiguos lo llamaban el devorador silencioso, una entidad o fenómeno que opera fuera de nuestras dimensiones conocidas». La imagen holográfica mostró cómo la mancha de oscuridad envolvía a Próxima Centauri. No hubo explosión ni radiación. La estrella simplemente fue absorbida, desapareciendo en la nada que representaba la entidad. Luego, la oscuridad se replegó sobre sí misma y desapareció tan rápido como había llegado, dejando solo un vacío y sutiles ondulaciones en el espacio-tiempo. «Así que no desapareció», murmuró Thorn, el escepticismo reemplazado por un horror creciente, «fue consumida». La imagen cambió.
mostrando ahora el sistema Sol. Una línea de energía tenue se extendía desde la ubicación anterior de Próxima hacia su propio Sol. «Se dirige hacia aquí», dijo el Ara, su voz tensa. «O algo similar. Los pilares están detectando las mismas ondulaciones espaciales, más débiles, pero acercándose». Thorne miró las colosales agujas negras que lo rodeaban, ya no con escepticismo, sino con una mezcla de temor y asombro. Esta tecnología ancestral, ignorada y ridiculizada, acababa de mostrarles la verdad detrás de una catástrofe cósmica y les advertía de un peligro inminente. «Tenemos que avisar al almirante 51», dijo Thorne, su mente científica ahora trabajando a toda velocidad para comprender las implicaciones. «¿Pueden estas estructuras hacer algo más que mostrar imágenes?» El Ara asintió lentamente, sus ojos fijos en los patrones de luz que ahora fluían más rápido sobre los pilares. Según las leyendas, los pilares no solo observan, pueden interactuar, pueden resonar con el tejido del universo, pueden defender. La idea era aterradora y estimulante a la vez, defenderse de algo que podía consumir una estrella. La tecnología ancestral no era solo un sensor, era un arma de un poder inimaginable, dejada atrás por ancestros que claramente habían enfrentado horrores cósmicos que la humanidad moderna apenas podía concebir. La pregunta ahora era, ¿podrían aprender a usarla a tiempo? El puente del West Vanguard estaba en silencio tenso mientras el almirante 51 y el comandante Rostova observaban la transmisión en vivo desde Marte. La imagen holográfica generada por los pilares del vacío era inquietante. La entidad oscura consumiendo Próxima Centauri desafiaba toda comprensión. «Así que no fue un fenómeno natural», dijo 51 en voz baja, más para sí mismo que para nadie. «Fue un ataque, o algo peor». «Almirante», la voz de Thorne llegó a través del comunicador, urgente. «Los pilares indican que la misma anomalía, o una similar, se dirige hacia nuestro sistema. Las ondulaciones espaciales son débiles, pero inconfundibles. Estimamos, no lo sabemos, días, semanas quizás». 51 apretó la mandíbula. «¿Alguna idea de cómo detenerlo?» Hubo una pausa. El Ara Vance cree que los pilares pueden hacer más que observar, cree que pueden interactuar, defender. La vacilación en la voz del científico era evidente. «¿Cree?», repitió Lee. «¿Qué tan segura está?» «Las leyendas son fragmentarias, almirante», intervino la voz de El Ara. «Los procedimientos de activación completos se perdieron. Pero la energía que fluye a través de estas estructuras es inmensa. Están diseñadas para resonar con las fuerzas fundamentales. Si algo puede detener al devorador, son los pilares». 51 se frotó la sien. Confiar la seguridad del sistema solar a estructuras de piedra negra, basadas en leyendas fragmentarias, era una locura. Pero, ¿qué otra opción tenían? Sus propias flotas, sus armas más avanzadas, eran inútiles contra algo que podía borrar una estrella de la existencia. «Dr. Thorne, el Ara Vances», dijo 51, su voz firme. «Su nueva prioridad es descubrir cómo activar el potencial defensivo de esas estructuras. Tendrán todos los recursos que necesiten, equipos científicos, ingenieros, historiadores, lo que sea necesario. Pero trabajen rápido». «¿Entendido, almirante?», respondió Thorne. «Una cosa más», añadió 51, «mantengan esto en secreto absoluto. Nivel de autorización Omega. Si cunde el pánico». No necesitó terminar la frase. Mientras los equipos se movilizaban hacia Marte, 51 se enfrentaba a un dilema diferente. ¿Cómo preparar a la flota para luchar contra un enemigo invisible que operaba fuera de las leyes conocidas de la física? «Comandante Rostova», dijo 51, «quiero que nuestros mejores estrategas analicen los datos de los pilares, busquen patrones, debilidades en la entidad, cualquier cosa. Y quiero que nuestros ingenieros estudien las lecturas de energía de esas estructuras marcianas. Si podemos replicar esa resonancia, aunque sea a pequeña escala,
Podríamos tener un arma, terminó Rostova, sus ojos brillando con una nueva determinación. Es una posibilidad remota, almirante. En este momento, comandante, las posibilidades remotas son todo lo que tenemos. Los días siguientes se convirtieron en una carrera frenética contra el tiempo. En Marte, equipos multidisciplinarios trabajaban día y noche bajo la extraña luz de los pilares activos. Descifraron fragmentos de textos antiguos, analizaron las aleaciones metálicas desconocidas incrustadas en el basalto, intentaron comprender la compleja interacción de energías que ahora fluían visiblemente entre las agujas negras. Thorne, el escéptico, se encontró trabajando codo a codo con lingüistas y arqueólogos, maravillado por la profunda sabiduría codificada en los símbolos antiguos. El Ar-Avance era su guía, su intuición y conocimiento del saber perdido resultaron invaluables. Descubrieron cámaras ocultas bajo el pilar central, llenas de cristales resonantes y conductos de energía que parecían desafiar la entropía. Encontraron interfaces que no respondían a la tecnología moderna, pero que parecían reaccionar a ciertos patrones de pensamiento o frecuencias sónicas descritas en los textos antiguos. Es como si la tecnología estuviera viva, murmuró Thorne una noche, mirando los patrones de luz fluir a través de un cristal recién descubierto, o al menos, diseñada para interactuar con la conciencia. Nuestros antepasados entendían que el universo no es solo materia y energía, respondió el Ara. También es información, conciencia. Los pilares son una interfaz entre esos reinos. Mientras tanto, a bordo del Vanguard y en laboratorios secretos en todo el sistema, los ingenieros de 51º luchaban por comprender y replicar la energía de los pilares. Lograron algunos avances, creando pequeños campos de resonancia que distorsionaban los sensores y producían extraños efectos gravitacionales, pero nada que se acercara al poder necesario para detener al devorador. Entonces, llegó la advertencia. Los pilares en Marte pulsaron con una intensidad renovada. La imagen holográfica sobre el pilar central se aclaró, mostrando las ondulaciones espaciales acercándose mucho más rápido de lo previsto. Ya no eran días o semanas, eran horas. Almirante 51º, la voz de Thorne era tensa por el comunicador. Está aquí. La anomalía ha entrado en el cinturón de Kuiper. 51º miró la pantalla táctil. Sensores de largo alcance confirmaron la advertencia de Thorne. Una vasta zona de distorsión espacial se movía hacia el interior del sistema a una velocidad asombrosa. Las naves de patrulla enviadas a investigar simplemente desaparecieron de los sensores al acercarse demasiado. No tenemos tiempo para descifrar completamente los procedimientos, dijo el Ara desde Marte, su voz resonando con urgencia. Hemos encontrado la cámara de control principal, creemos, pero la secuencia de activación es compleja, peligrosa, requiere una sintonización, un sacrificio de energía. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó 51º, temiendo la respuesta. No lo sabemos con certeza. Los textos hablan de ofrecer una chispa al vacío, de armonizar el corazón de la estrella con la piedra. Podría ser una descarga masiva de energía de nuestras propias redes, o algo más personal. 51º cerró los ojos por un momento. La elección era clara. Intentar una activación incierta y peligrosa de una tecnología ancestral olvidada, o enfrentarse a la aniquilación por el devorador silencioso. Preparen la secuencia de activación, señor Avance, ordenó 51º, Dr. Thorne. Supervise. Denme actualizaciones constantes. Comandante Rostova, ordene a la flota formar una pantalla defensiva en la órbita de Neptuno. No detendremos a esa cosa, pero quizás podamos ralentizarla, comprarles tiempo. Almirante, dijo Rostova en voz baja. Si los pilares fallan, entonces habremos luchado con todo lo que teníamos, respondió 51º, sus ojos fijos en la oscuridad que se acercaba en la pantalla táctil. Y quizás le recordemos al universo que la humanidad, incluso frente a lo imposible, no se rinde sin luchar. El destino del sistema solar ahora descansaba sobre agujas de piedra negra en Marte y la sabiduría olvidada de sus ancestros.
La cámara de control bajo el pilar central era vasta y cavernosa, las paredes revestidas de los mismos cristales resonantes que habían encontrado antes, ahora pulsando con una luz azulada sincronizada con los pilares en la superficie. En el centro de la sala, una plataforma elevada sostenía un intrincado mecanismo de esferas giratorias y lentes de cristal, todo enfocado en un único pedestal vacío. «Aquí es donde debe ir la esfera de obsidiana», dijo el Ara, acercándose con el artefacto. «Es la clave, el foco». Thorne observaba los instrumentos que su equipo había instalado apresuradamente. Los niveles de energía aquí abajo son astronómicos. La estructura está absorbiendo taquiones, neutrinos, partículas que apenas podemos detectar y mucho menos manipular. La secuencia de activación, dijo el Ara, consultando una tableta que mostraba los fragmentos de texto descifrados, requiere 3 fases. Primero, introducir la clave. Segundo, iniciar la resonancia armónica. Eso parece requerir una frecuencia sónica específica, casi como un canto. Tercero, la chispa al vacío. Colocó la esfera de obsidiana en el pedestal, encajó perfectamente, y al instante, las esferas y lentes del mecanismo central comenzaron a girar, proyectando haces de luz azul que se entrecruzaban en el aire sobre la esfera. El zumbido en la cámara se intensificó hasta convertirse en un acorde bajo y sostenido. «Fase 1 completa», murmuró Thorne. «Ahora, la resonancia armónica». El Ara respiró hondo. Los textos describían un canto complejo, una serie de tonos y armónicos que supuestamente sintonizaban los pilares con la frecuencia fundamental del universo. Era más arte que ciencia, algo que hacía que la mente lógica de Thorne se revolviera. Pero no había otra opción. El Ara comenzó a cantar. Su voz, sorprendentemente clara y potente en el aire marciano reciclado, llenó la cámara. Eran tonos extraños, disonantes y armónicos a la vez, que parecían tirar de algo profundo dentro de Thorne. Los cristales en las paredes brillaron con más intensidad, los haces de luz sobre la esfera se volvieron más nítidos, más enfocados. El suelo vibraba bajo sus pies. En el puente del Vanguard, en la órbita de Neptuno, observaban el avance implacable del devorador. La flota disparó sus armas más potentes, torpedos de antimateria, haces de plasma, ojivas de disrupción cuántica. La oscuridad simplemente absorbió los ataques sin efecto. Varias fragatas que se acercaron demasiado fueron engullidas, desapareciendo de los sensores sin dejar rastro. «No podemos detenerlo, almirante», informó Rostova, su rostro pálido. «Solo podemos observarlo». «Sigan intentando», ordenó 51º, aunque sabía que era inútil, su única esperanza estaba en Marte. En la cámara de control, el canto de el Ara alcanzó un crescendo. Los pilares en la superficie brillaban ahora como faros, visibles incluso desde la órbita. Los haces de luz sobre la esfera de obsidiana convergieron, formando un único punto de luz cegadora. «Fase 2 completa», gritó Thorne por encima del estruendo. «La resonancia está establecida. Ahora la chispa». «¿Cómo?», preguntó el Ara, su voz ronca por el esfuerzo del canto. «¿Qué ofrecemos?». Thorne miró sus lecturas. La energía requerida era inmensa, más allá de lo que cualquier reactor humano podía generar instantáneamente. Pero había otra fuente de energía en la cámara, la bioenergía, la energía vital. Los textos hablaban de armonizar el corazón de la estrella, el sol con la piedra, los pilares. Quizás no se refería a una estrella literal. Creo que sé lo que significa», dijo Thorne lentamente, una idea terrible y audaz formándose en su mente. «No es energía externa lo que necesita. Necesita una conexión humana, una chispa de conciencia». Miró a el Ara. «Alguien tiene que tocar el foco de luz, ofrecerse como conducto». El Ara lo miró, comprendiendo al instante. El sacrificio no era de energía, sino de uno mismo. Armonizar la conciencia humana con la máquina ancestral. El peligro era incalculable. Podría significar la muerte, o algo peor, la disolución de la propia identidad en el torrente de energía cósmica. Antes de que el Ara pudiera hablar, Thorne dio un paso adelante. «Yo lo haré».
Aris, no, protestó Elara. Tú eres un científico, yo soy la guardiana de este conocimiento. Es mi deber. No, dijo Thorn, su voz firme, despojada de todo escepticismo anterior. He pasado mi vida estudiando el universo a través de instrumentos y ecuaciones, negando todo lo que no podía medir. Me equivoqué, tú tenías razón. Esta es mi oportunidad de conectar, de entender de verdad. Miró el punto de luz cegadora. Y de proteger nuestro hogar. Sin esperar respuesta, Aris Thorn extendió la mano hacia el foco de luz convergente sobre la esfera de obsidiana. En el momento en que sus dedos tocaron la luz, un grito fue ahogado por un torrente de energía pura. Su cuerpo se arqueó, bañado en luz azul, sus ojos se abrieron de par en par, viendo no la cámara, sino galaxias, nebulosas, la estructura misma del espacio-tiempo. Sintió la conciencia de los pilares, vasta, antigua, poderosa. Sintió al devorador acercándose, un vacío hambriento en el tejido de la realidad, y sintió la conexión con el sol, con cada átomo del sistema. «Está funcionando», gritó Elara, observando las lecturas. «La energía fluye, los pilares se están activando». En la superficie de Marte, las agujas negras vibraron con un poder inimaginable. Haces de energía azul pura surgieron de sus puntas, no hacia el espacio, sino hacia abajo, hacia el núcleo del planeta. Luego, desde el centro del patrón geométrico, un único y colosal haz de energía blanca y dorada se disparó hacia el cielo, atravesando la delgada atmósfera marciana y dirigiéndose hacia el espacio interplanetario. A bordo del Vanguard, las alarmas sonaron de nuevo. «El mirante, emisión de energía masiva desde Marte», exclamó Rostova, «se dirige hacia la anomalía». El haz de luz dorada, increíblemente rápido, alcanzó al devorador silencioso justo cuando éste comenzaba a envolver a Neptuno. No hubo explosión. En lugar de eso, la luz dorada pareció resonar con la oscuridad. La mancha de vacío vaciló, su avance se detuvo. Comenzó a fluctuar, a distorsionarse, como si estuviera luchando contra una fuerza que no podía absorber, una fuerza basada en principios diferentes. En la cámara de control, el cuerpo de Thorn flotaba ahora en el aire, sostenido por la energía, sus ojos brillando con la luz de las estrellas. No sentía dolor, solo una conexión abrumadora con el universo y con la maquinaria ancestral que ahora canalizaba a través de él. Podía sentir la naturaleza del devorador, no una entidad consciente, sino una especie de falla cósmica, un pliegue en la realidad que consumía energía para estabilizarse, y podía sentir cómo los pilares, guiados por su conciencia, estaban introduciendo una frecuencia armónica en esa falla, una resonancia que la estaba neutralizando, sanando la herida en el espacio-tiempo. La oscuridad del devorador comenzó a retroceder, a encogerse. Las ondulaciones espaciales se suavizaron. La luz dorada de los pilares pulsó una última vez, y la anomalía desapareció no consumida, sino disuelta, de vuelta a la normalidad del espacio-tiempo. El haz de luz de Marte se desvaneció. En la cámara de control, la energía disminuyó. El cuerpo de Aris Thorn cayó suavemente al suelo, inconsciente pero vivo. La esfera de obsidiana dejó de brillar, volviendo a ser una simple piedra pulida. Los pilares en la superficie volvieron a su estado inerte. El silencio regresó, profundo y expectante. Elara corrió hacia Thorn, comprobando sus constantes vitales. Estaba vivo, respirando débilmente. Sus ojos se abrieron lentamente, pero no eran los ojos grises y escépticos de antes. Eran ojos que habían visto el tejido del universo. «Lo hicimos», susurró Thorn, una sonrisa débil en sus labios. Los antiguos tenían razón. En el puente del Vanguard, la tripulación observaba en silencio atónito cómo la amenaza desaparecía de sus pantallas. Neptuno brillaba, intacto. El sistema solar estaba a salvo. «Informe de daños», dijo 51 finalmente, su voz ronca. «Pérdidas mínimas en la flota, almirante», respondió Rostova, su voz llena de asombro. «La anomalía se ha ido, y las lecturas de energía de Marte han vuelto a la normalidad».
51 asintió lentamente, asimilando la enormidad de lo que había sucedido. Habían sido salvados por una tecnología que habían ignorado durante siglos, activada por un científico escéptico que se había ofrecido como sacrificio y una archivista que nunca perdió la fe. La humanidad había mirado al abismo cósmico y, recurriendo a su pasado olvidado, había encontrado la fuerza para resistir. El universo, se dio cuenta 51 Vícoros, acababa de recibir un recordatorio del poder silencioso que dormía en el corazón de la humanidad, esperando el momento adecuado para despertar. La recuperación fue lenta. Aris Thorn despertó en la enfermería del Vanguard días después, sintiéndose cambiado irrevocablemente. Los recuerdos de su conexión con los pilares eran fragmentarios pero vívidos: la inmensidad del cosmos, la fría nada del devorador, la cálida resonancia de la energía ancestral fluyendo a través de él. Ya no era solo un científico, era un testigo de las fuerzas fundamentales que regían la existencia. El Ara Banz se sentó a su lado, observándolo con preocupación y una profunda gratitud. «Descansa, Aris, hiciste algo increíble». «Nosotros lo hicimos, Elara», corrigió Torne débilmente. «Sin tu conocimiento, tu fe». La noticia de lo sucedido en el sistema solar se filtró lentamente, primero como rumores, luego como informes clasificados compartidos con los aliados más cercanos. La desaparición de Próxima Centauri ya no era un misterio inexplicable, y la repentina neutralización de una amenaza similar en el sistema Sol apuntaba a una única conclusión: la humanidad poseía una capacidad defensiva que nadie había sospechado. El almirante 51 se encontró en el centro de un torbellino diplomático y estratégico. ¿Revelarían la verdad sobre los pilares del vacío? ¿Cómo manejarían el conocimiento de que existían amenazas como el devorador silencioso? ¿Y qué significaba la experiencia de Torne para el futuro de la humanidad? Se reunió con Torne y Elara en sus habitaciones privadas a bordo del Vanguard. Torne, aunque todavía débil, hablaba con una nueva autoridad. «Lo que enfrentamos, almirante, no era malévolo en el sentido que entendemos. Era una inestabilidad natural, una herida en el espacio-tiempo. Los pilares no la destruyeron, la curaron. Esa es su verdadera naturaleza. No son armas, son herramientas de equilibrio cósmico. Unas herramientas muy poderosas», murmuró 51. «Si otras especies supieran». «Deben saberlo», intervino Elara. «No podemos seguir ocultando nuestro pasado, nuestra verdadera herencia. La arrogancia casi nos cuesta todo. Quizás sea hora de compartir, de colaborar. Los pilares son un legado para toda la vida inteligente, no solo para la humanidad». Torne asintió. «Mientras estuve conectado, sentí otras resonancias. Otros sistemas como los pilares en otros mundos, algunos activos, otros dormidos, y sentí otras heridas en el universo. El devorador no era único». La decisión final recayó en 51 y en el alto mando de la Tierra. Después de intensos debates, se tomó una decisión audaz. Decidieron revelar una versión cuidadosamente gestionada de la verdad. Anunciaron el descubrimiento de una tecnología ancestral capaz de detectar y neutralizar anomalías espaciales previamente desconocidas, omitiendo la naturaleza exacta de los pilares y la experiencia de Thorn, pero reconociendo la existencia de amenazas cósmicas más allá de su comprensión anterior. Invitaron a otras especies a unirse en un esfuerzo conjunto para estudiar estos fenómenos y desarrollar defensas. La reacción de la comunidad galáctica fue una mezcla de asombro, escepticismo y temor. Algunos acusaron a la humanidad de ocultar armas secretas, otros vieron una oportunidad para una nueva era de cooperación científica. Pero nadie podía ignorar el hecho de que la humanidad había sobrevivido a algo que había destruido una estrella. Elara Vance se convirtió en la jefa de un nuevo instituto dedicado al estudio y la comprensión de la tecnología ancestral, trabajando con científicos y eruditos de docenas de mundos. Aris Thorn, aunque ya no apto para el trabajo de campo intensivo, se convirtió en un asesor invaluable, su experiencia única proporcionando perspectivas que ningún instrumento podía igualar. La humanidad había cambiado, la complacencia se había hecho añicos,
reemplazada por un sentido renovado de asombro y una saludable dosis de humildad cósmica. Habían redescubierto una parte olvidada de sí mismos, un poder y una sabiduría que yacían latentes en su propio pasado. Ya no ignorarían su tecnología ancestral, la estudiarían, la respetarían y quizás aprenderían a manejarla con la sabiduría que sus creadores originales debieron poseer. En Marte, los pilares del vacío permanecían silenciosos bajo el cielo polvoriento, agujas de basalto negro que guardaban secretos de eones. Ya no eran solo rocas inertes o monumentos olvidados, eran un símbolo del potencial oculto de la humanidad, un recordatorio de que incluso en la vasta oscuridad del cosmos, las respuestas y la salvación a menudo se encuentran en los lugares más inesperados, en el eco de voces ancestrales y en la chispa de conciencia que se atreve a conectar con lo imposible. El universo era más grande y extraño de lo que habían imaginado, pero ahora la humanidad estaba lista para enfrentarlo, no solo con su ciencia moderna, sino con la sabiduría recuperada de su profundo y misterioso pasado. Tu próxima aventura te espera. Haz clic en la tarjeta para descubrirla.